Debemos estar en una actitud diferente, ¿no creen? Este es el día que hizo el Señor para nosotros. Y el salmista decía, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que este es el día, diga, este es el día de fiesta, de alegría, de celebración. Así que alábele, glorifíquele, exáltele. Él es el Rey. Y estamos con el Rey de Reyes, Señor de señores, digno de suprema alabanza, de adoración. A su nombre sea toda la gloria y toda la alabanza. Oh, santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer, pues de una vez, quiero que leamos el capítulo 5, si encuentran el capítulo 5, bueno, vamos a leer el versículo número 41 y el 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos juntos Hechos 5, 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Y ellos, a ver todos, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre, háblanos esta mañana, bendícenos con tu palabra y que tu Espíritu Santo use este momento para ministrarnos con la palabra, para ministrarnos con tu presencia, para ministrarnos con tu poder, y manifiesta el propósito de tu voluntad en cada uno de nosotros. Y de aquellos que aún han de llegar, apresúralos, quita todo estorbo, obstáculo que se interfiera, y que puedan llegar juntos, para que juntos aprendamos y alabemos tu nombre por Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Decía un hermano, o dice por ahí, si puede alabe a Dios, si puede diga amén, y si puede diga gloria a Dios. Por ahí así va la cosa. Entonces yo le animo a que si puede, pues hoy que puede, hágalo. Llegará el día, quizás no podrá, pero hoy todavía se puede. Hoy todavía estamos aquí. Y mientras respire, la Biblia dice que lo que respire, pues alábele. Entonces, si usted respira, ¿cuántos respiran aquí? Bueno, pues entonces alábele, glorifíquele, exáltele. Alguien diga aleluya, alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Recuerde que los muertos no alabarán al Señor, pero los que vivimos, vivimos para el Señor. A su nombre. El domingo pasado hablé de la importancia de las casas en el ministerio de Jesús. Y vimos cómo el Señor, algunos textos, vimos alguna, ¿cómo se dice? Algunos, versículos de la Biblia que leímos el domingo anterior, donde nos confirmaba la Escritura cómo Jesús siempre usó las casas. Para todo siempre es una bendición las casas, y hablé de esa importancia de las casas. Y tu casa es muy importante, hermano. Tu casa para Dios es lo más importante. Así que hoy les animo a que ustedes puedan, pues, pensar
que si las casas del tiempo de Jesús fueron importantes para Jesús, las casas de hoy, nuestras casas, pueden ser sumamente importantes para Jesús en este tiempo. Y quizás no lo sabíamos. Lo que acabamos de leer hoy, que voy a hablar acerca de las casas o células en la iglesia de los Hechos, y bueno, ya más tarde les explicaré por qué células, por qué voy a hablar de las células en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Usted lo va a ver, lo va a leer y lo va a aprender. Hay mucho que hablar de esto en los Hechos, está lleno de versículos, solo el libro de los Hechos, donde se habla de casas. Si usted lo empieza a buscar, va a encontrar muchas veces la palabra casa o casas, siempre en el libro de los Hechos. En el ministerio de Pablo el apóstol y de todos los apóstoles, las casas fueron un factor importante que hizo posible el crecimiento de la iglesia del primer siglo. Así que, basado en todo esto, hoy quiero que usted se vaya de aquí consciente, entendiendo que las células no son un invento de Paul Yonggi Cho, no son un invento de los gringos, mucho menos, ni son un invento de los españoles, ni fue un invento de los aztecas tampoco, ni de los colombianos como piensan algunos, sino que las células es una estrategia bíblica, diga estrategia bíblica, que usaron los apóstoles en la primera iglesia cristiana del mundo. Y si es así, hoy vamos entonces a darnos cuenta de cómo hemos perdido tiempo la iglesia en este planeta buscando formas, métodos y estrategias múltiples y diversos para llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión que nos dejó nuestro Señor de ir y predicar el evangelio por todo el mundo y de hacer discípulos en todas las naciones. Esto ha sido algo muy difícil y más aún complicado cuando estuvimos trabajando con métodos y con estrategias, no voy a decir antibíblicas, pero voy a decir, pues no buenas, no tan buenas, no tan eficaces, no tan pues productivas, y eso trajo a la iglesia un estancamiento mundial que casi llevamos 2000 años. Es en los últimos 50 años, 50, 60 años, que la iglesia cristiana volvió los ojos a la Biblia y está empezando a trabajar. Más o menos llevamos 50 años en el mundo, estoy hablando del mundo, no del país, de reiniciar o de volver a los principios bíblicos para hacer la obra que el Señor nos encomendó hace 2000 años o un poco más de 2000 años. Así que lo que hoy vamos a ver tiene que ver mucho con eso. Por eso quise que leyésemos el capítulo 5, versículo 41 y 42 de los Hechos, porque el versículo 41 nos menciona la situación en que se encontraban los apóstoles y toda la iglesia cristiana de aquel tiempo, de la era apostólica, y que eran perseguidos, eran encarcelados, eran asesinados de manera, bueno, no se puede describir. Es de verdad una situación muy difícil la que nuestros hermanos vivían.
en el primer siglo, en la era apostólica. Sin embargo, el espíritu que prevalecía en ellos, ese espíritu de Dios y ese espíritu de ellos, en medio de todas las complicaciones que les tocó vivir, esta era la actitud. Los azotaban, los perseguían, los asesinaban, dije. Pero ellos, versículo 41, salieron de la presencia del concilio después de haber sido juzgados y azotados. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos. Fíjense, gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¿De qué? De padecer, diga padecer. Afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. Impresionante. ¿Quién en esta vida dice que se siente feliz y contento de sufrir afrenta, golpes, maltratos y situaciones difíciles en su vida por causa de Jesús? Bueno, es fácil decir amén, pero es que usted no ha sufrido afrenta, es que usted no ha sufrido golpes. Se daban 39 azotes a la persona en aquel tiempo como castigo por creer en Jesús, por predicar el nombre de Jesús. 39 azotes en la espalda. Y ahora sí, vete y no sigas hablando, porque si sigues hablando, esto te espera y más. Y pues seguramente chorreando sangre por la espalda, por todas partes. Salieron del concilio y fueron a la casa de sus hermanos en la fe, familiares, parientes. Pero me impresiona que diga, salieron gozosos del concilio, pero gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Y dice la escritura de forma increíble, por causa del nombre. Nosotros sabemos que del nombre de Jesús. Y enseguida, el versículo que sigue dice, y todos los días, diga, y todos los días, en el templo y por las casas, ¿qué hacían? Todos los días. Eso dice el versículo 42, que es el último versículo del capítulo 5. Pero si ustedes regresan al capítulo 5:40, el 5:40, versículo 40, uno antes del que leímos primero, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, la palabra intimaron aquí es, los amenazaron, les advirtieron que no volvieran más a hablar del nombre de Jesús. Y ellos hicieron dos cosas. Los amenazaron, les dijeron, les va a ir peor, no sé, los vamos a matar, no sé qué más. Y simplemente dijeron, pues juzguen ustedes si es justo lo que están diciendo y que pidiéndonos que los hagan. Yo les digo que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hicieron la vuelta y gracias de veras por los azotes, y se fueron. Y llegando a la casa les contaron a todos los que estaban ahí y les dijeron, y estamos felices y estamos contentos porque hemos sufrido mucho por causa del Señor. Eso es muy bueno. Estaban felices y contentos. Y el versículo 42 dice, y todos los días. ¿Y la amenaza? ¿Qué hicieron con la amenaza? Estaban amenazados de muerte. Y todos los días, diga, y todos los días, no paraban
Diga, no paraban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Y todos los días, diga, no paraban. Estos eran imparables. Era una iglesia que sabía en quién había creído. Era una iglesia impresionante, que en medio de las dificultades y complicaciones no se amedrentaban, no se sentían menos, tampoco se sentían más, solamente se sentían lo que eran, hijos de Dios. Y como tal actuaban, como tal procedían, como tal vivían y como tal hablaban. Y nada les intimidaba, nada les detenía. Por eso salieron del concilio contentos, testificaron lo que pasó y luego todos los días, y luego todos los días en el templo y por las casas. Diga, el templo y las casas, todos los días. Esa era la iglesia del primer siglo. Ahora sabe por qué la iglesia tuvo el éxito que tuvo en el siglo primero de nuestra era en cuanto a la predicación. Era una iglesia que no se espantaba. Hoy la gente de nuestros tiempos, bueno, cuando el Señor hace una obra en sus vidas, están contentos. Algunos brincan, otros gritan de alegría. Y uno dice, qué bonito. Y los que lo viven se sienten felices y sienten bonito. Pero de repente viene algo a sus vidas. Un problema en la casa matrimonial, un problema en la casa económico, un problema familiar con los parientes, o un problema en el trabajo, en lo laboral, o un problema en el negocio. Y los brincos, y el gozo, y la felicidad, ni siquiera los amenes aparecen, menos los gloria a Dios, los aleluyas, ya no aparecen, porque algo pasó. Y yo me pregunto, si con eso dejas de alabar a Dios, ¿qué vas a predicar a otros de Cristo? Y si eso te quita y te roba el gozo y hasta la fe, ¿qué harías si vivieras lo que vivieron estos amados del primer siglo? Tú no estás amenazado de muerte y no vienes al culto, vienes cuando quieres y puedes y si quieres, ¿o no? Chécalo. ¿Qué pasaría si tendrías que padecer por Jesús todo lo que leemos aquí? ¿Qué harías? Por un problema ya no vienes a la iglesia, por una situación ya no vienes, algunos hasta por chismes ya no vienen a la iglesia. O algunos que porque otro ya no quiere seguir, tú también ya no quieres seguir. No, pues es que ya no viene la hermana, dice. Y no, pues es que, pues no, yo ya tampoco quiero ir. Está bien. Es que ya no viene el hermano. Y no, pues yo no siento ganas de ir tampoco. Esos son los cristianos. O como dijo alguien alguna vez, los que dizque cristianos. Yo quiero que hoy tú pienses, ¿tú cómo eres? ¿Eres un hombre de convicciones? ¿Realmente crees en Cristo? ¿Realmente estás dispuesto a ser fiel hasta la muerte? ¿O tú eres de aquellos que le llaman llamarada de petate?
que se prenden en fuego un domingo y antes que termine el domingo ya están apagados. ¿Tú de cuáles eres?, decía un cántico muy antiguo. ¿Tú de cuáles eres? No lo sé, pero usted sí lo sabe. Es más, pregúntate cómo vienes hoy al culto. ¿Cómo estás llegando al culto hoy? Oh, tremendo. Diga, y todos los días en el templo y por las casas no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. No paraban. Y no porque no tenían que hacer, y no porque no tenían problemas, y no porque ellos estaban en un lecho de rosas. No, Señor. Es una iglesia histórica que realmente vivió aún lo que tú y yo no alcanzamos ni siquiera a suponer la magnitud de las situaciones que ellos tuvieron que pasar. Perdieron familiares porque se los mataron en su propia cara, pero ellos nunca negaron, ni mucho menos renegaron su fe, y murieron diciendo: Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es mi Señor. Y así me maten, Jesús sigue siendo mi Salvador. Si nosotros no somos capaces de tener esa decisión en la vida, es muy probable que no lleguemos al final. Allá en el camino, más adelante, vamos a claudicar. Yo quiero invitarte hoy a que tú te asegures de ser lo que dices que eres. Un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, un hombre fiel a Dios. Bueno, asegúrate de serlo. Y asegúrate de otra cosa: que lo que venga, que lo que pase, que lo que suceda, no te saque, ni siquiera te mueva, menos te saque del camino de Dios. Nada ni nadie, diga nada ni nadie, me apartará del amor de Cristo. Decía el apóstol: ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, nadie me podrá apartar. Eso es convicción. Y espero que usted sea un hombre de convicciones, una mujer de convicciones. 4 ejemplos quiero mostrarte hoy del por qué las células son tan importantes, pero más que ello, tan necesarias en la vida de la iglesia. Y te lo quiero demostrar mirando el libro de los Hechos y empezando con el capítulo número 1. Bueno, yo espero que lo busque, por favor. Capítulo 1 de los Hechos. Alguien diga amén. Capítulo 1, versículo 12. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A ver, atención.
Cuando Jesús, si usted lee el capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 11, usted va a encontrar que allí el Señor Jesús se despide de todos. Según el apóstol Pablo, que relata los asuntos importantes e históricos de la vida de Jesús, dice que cuando Jesús ascendió al cielo, había reunidos más o menos 500 personas. Aquí en el libro de los Hechos 1 no se nos dice así, solo se nos dice que estaban allí juntos. El versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, y les habló las últimas palabras. Y terminando sus últimas palabras, en el versículo número 8, en el versículo 9, la Biblia dice que Jesús ascendió al cielo en presencia de los que estaban allí, y todos lo vieron. No fue un acto invisible, fue un acto visible, donde todos vieron cómo, estando Jesús hablando con ellos, de repente se empezó a elevar y subió al cielo. Todos vieron cómo allá arriba una nube lo recibe y lo desaparece de la vista de todos. Justo en el instante bajan dos ángeles y se ponen al lado de ellos, de los apóstoles y de todos los que estaban ahí. Les preguntan: ¿qué están mirando al cielo, señores galileos? Y ellos dijeron: pues a Jesús. Y les dijo uno de los ángeles: este Jesús que ha sido tomado desde ustedes al cielo, así como lo vieron subir, así vendrá otra vez. Y se acabó la historia. Los ángeles también se fueron, y la gente y los apóstoles que estaban ahí tuvieron que irse a Jerusalén, caminando más o menos un día de camino de la distancia de donde estaban a Jerusalén al aposento alto. Les voy a decir qué es eso de aposento alto. El aposento alto era llamado así. En el tiempo de Jesús, las casas de la gente que podía hacía un segundo nivel en sus casas para diferentes usos. En la inmensa mayoría lo usaba para tener mayor ventilación, más aire, y para tener un panorama bueno para orar, para meditar, estar ahí arriba que abajo. Pero algunos lo usaban para diferentes cosas, como salón de usos múltiples o habitaciones. Para eso se usaban los segundos niveles. Eran no tan comunes, pero los que podían lo hacían. Ahora, había quienes allá arriba, los que no podían, pues por lo menos hacían un tejabán allá, y también allá tenían su segundo nivel. Pero a esos niveles, cuando hacían esas cosas, le llamaban aposentos altos. Por eso usted encontrará en la Biblia hablar de aposentos altos, o un aposento alto, como el que le hicieron a Eliseo, por ejemplo, la tsunamita, o como otros aposentos que encontramos en la Biblia que hicieron. Tanto Jesús como los apóstoles, según la Escritura, vivían en aposentos altos. No sé si eran particulares, propios, o eran rentados o prestados, no lo sé, pero ahí vivían. Y según la narración que leemos histórica aquí, dice la Biblia que en el versículo 13 ellos llegaron y entraron al aposento alto, donde vivían Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos todos vivían ahí. Y cuando el Señor se fue, ellos regresaron ahí, porque el Señor le dijo: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que venga el Consolador, porque el Señor va a cumplir su promesa de enviar al Espíritu Santo a ustedes.
no se vayan a ir. Y por primera vez en la historia encontramos a los apóstoles llegando a Jerusalén y encerrándose en el famoso aposento alto. Lo curioso es que si usted lee el versículo número del capítulo 1, busque ahora Hechos 1 y vamos a leer el versículo que nos habla justamente de la cantidad de personas que había ahí. No sé cuántos saben cuánta gente había en ese lugar. ¿Alguien sabe de eso? Nadie. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a leer el versículo 15. ¿Cómo dice el 15? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, ¿cuánto? Como 120 personas. Es decir que el aposento alto donde moraban estos apóstoles era un lugar no tan pequeño, era un lugar bastante amplio, donde no solo entraron ellos, sino junto con ellos otra cantidad impresionante de personas. Y digo impresionante porque era un aposento alto donde cabían 120, o no sé si cabían más, pero había 120 ahí. Solamente como una referencia, el apóstol Pablo dice que cuando Jesús ascendió al cielo había como 500 hermanos juntos, pero al aposento alto ya solamente llegaron 120. No lo sé si fue porque ya no quisieron los demás continuar, se desanimaron como muchos, o porque no cupieron en el aposento alto y solamente cabían 120 y los demás se fueron a casa. No lo sé, pero los que se quedaron en el aposento alto fueron 120. ¿Y qué era el aposento alto? Una casa, diga una casa. Obviamente, una casa en el segundo nivel. Y en esa casa, escucha, en esa casa se hizo la primera reunión, diga primera reunión, de ayuno y oración y espera de la promesa. La primera reunión cristiana, ya cuando Cristo no estaba con ellos, fue ahí en el aposento alto, en una casa, diga en una casa. Ahí se reunieron. Por eso digo, es importante las casas. No sé si sabe, pero según la historia dice que esta congregación empezó en calle Tabachines, en lo que antes era la última casa que pegaba a la Barranquita. Ahí empezó esta iglesia en un cuartito prestado que la familia Zarza prestó el terrenito. Ahí se construyó un cuartito al que le llamaron la Misión Betel, y ahí se inició. Cuando yo llegué a este lugar, allí encontré ese lugarcito. Por ahí hay una foto que todavía existe, donde está el templito, un templito muy pequeño, que a mí me tocó, no, yo no lo tiré, pero ordené que lo hiciera para venirnos acá a la intemperie. Y bueno, ahí se terminó el templito, pero ahí empezó. Pero antes de empezar como iglesia y como templo, ahí empecé en una casa, y no en la casa de la familia Zarza. ¿Alguien sabe en dónde, verdad? En la casa de la familia Godínez. Ahí empezó el primer culto en una casa, con una familia, con 2 familias, con 5 o 6 personas. Hoy nos hemos convertido en una red de iglesias, pero todo empieza en una casa. Y estoy mirando con usted hoy aquí la primera reunión de la iglesia cristiana mundial o universal, como le quiera llamar,
empezó en una casa en el segundo nivel. ¿Qué le parece? Ahí empieza la primer concentración, la primer reunión de ayuno y oración y en espera de la venida del Espíritu Santo. Así empieza la iglesia. Conocida esta casa como el aposento alto. Lo segundo que quiero que vean está en el capítulo número 2. Capítulo número 2. Quiero leer contigo a partir del versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué se les aparecieron? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo 3 dice, no es el versículo 3, es el versículo 2, dice que el cual, dice la parte final, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Atención, la primera reunión de ayuno y oración y espera de ser bautizados con Espíritu Santo fue en una casa donde permanecieron 10 días. Ahí estuvieron 10 días. Ignoro cómo lo hicieron para los sanitarios. Creo que no fue muy usado porque pues, estaban en ayuno y oración. Pero es que para asistir a 120 personas en una casa está bastante difícil, porque hay un solo sanitario, ¿no? Pero bueno, no sé, no vamos a entrar en asuntos porque para el Señor no hay nada imposible. Lo único más importante aquí es que estaban reunidos en esa casa. Y aquí dice que estando ahí en ese lugar, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cumpliendo Dios el Padre su promesa de enviar al Espíritu Santo, cumpliéndose la palabra que dejó el Señor Jesús cuando dijo: no se vayan a ir, esperen la promesa porque el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Cumpliéndose estas palabras del Señor, según la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés es la fiesta llamada así Pentecostés, porque los judíos celebraban año con año esta fiesta allí en Jerusalén, y había una gran concentración de personas. Muchas, de todas partes venían a la ciudad de Jerusalén para celebrar esta gran fiesta. Solo que en esta ocasión, cuando se llegó el día de la celebración, ya estaba la ciudad atestada de gente, debido a que todo el mundo llega con anticipación para tomar los hospedajes para donde van a estar en la celebración y no tengan problemas. Así que estaba saturado. De todas partes de la tierra habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? Pentecostés significa 50 días. Lo que significa es 50 días después de la Pascua. Esta celebración era una celebración que era consecuencia de la Pascua o subsecuente. Entonces, es algo muy importante saber que Cristo había muerto en la Pascua 50 días antes de Pentecostés. Así que habían pasado 50 días de la muerte de Jesús cuando esta celebración se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Y los apóstoles que habían permanecido en el aposento alto por 10 días, ahora estando en una casa que era el aposento alto, ahí dice, estando sentados en esa casa, de repente
En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos de forma muy impresionante. Pues la Biblia dice que estando juntos, de repente vino del cielo, así se manifestó, un estruendo. Y luego como un viento recio que soplaba, y luego dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era un fuego real, pero parecía fuego. Lenguas de fuego. ¿Qué es una lengua de fuego? Son llamaradas que se plantó sobre cada cabeza de los 120. Así que eso era un incendio. El misterio que del incendio es que no se quemaban aquellos que estaban ardiendo, y tampoco se quemó la casa, el aposento, pero sí se escuchó el estruendo, y todo el mundo pensó que había sido una bomba, yo creo, algo, no se conocían en ese tiempo las bombas, no sé qué habían pensado, pero un estruendo que vino del cielo. Hoy diríamos fue una bomba atómica, no lo sé, ¿qué diríamos hoy si sucediera? Pero bueno, todo esto alarmó a todas las multitudes, y estas multitudes vinieron hasta el aposento alto para saber qué había pasado. Lo que encontraron fueron gente prendida en fuego, que hablaban por lo menos 18 idiomas ahí, o más de 20, no lo sé, idiomas, porque el propósito de Cristo era evangelizar al mundo a través de esa gente que estaba ahí en ese aposento. Y por eso Él usó los idiomas de aquel tiempo que se hablaban, por lo menos de entre 18 y 20 idiomas, que ahí se predominaban y que estaban ahí, y cada uno de los que estaban ahí estaban hablando en estos idiomas. ¿Y qué estaban hablando? Estaban hablando de las maravillas de Jesús. Que estaban hablando el poder de Jesús para perdonar pecados, estaban hablando el poder de Cristo para salvar a la humanidad, estaban diciendo que Jesucristo es el Mesías, estaban diciendo que Él es el Salvador, a través de esos idiomas que el Espíritu Santo derramó en esa ocasión. Un hecho sorprendente, un hecho poderosísimo. Fue tan fuerte esto que, según la Biblia dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 14, que Pedro, levantando la voz en ese día, empezó su primera predicación. Y si usted sigue leyendo, el apóstol les explica la razón de lo que está sucediendo, el por qué. Y más adelante, en el capítulo número 2, pero ahora vea el versículo número 37, donde al oír todos estos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, lo que ellos habían recibido. Y luego dice: porque para ustedes es la promesa. Ahí está, hablando de lo que había sucedido con ellos. Porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así que el segundo caso que te presento hoy es que, escucha, la primera predicación, el primer bautismo con Espíritu Santo no fue en el templo, fue en la casa. ¿Dónde fue? En las casas. Siempre ha sucedido eso. Hace unos meses, como un año, un poquito más quizás, una lideresa me dijo: pastor, me hablaron por la noche, una hermana, después que fui a predicar, me habló diciendo: pastor, no sé qué voy a hacer, diciendo: hermana, no sé qué voy a hacer, ¿a quién llamo? ¿A quién le digo?
Y dice, pero me hablaba así como tartamudeando, dice. Y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es ese que hoy usted predicó del Espíritu Santo. Yo cuando llegué a la casa, pues de repente empecé a hablar en otras lenguas. Y yo no sé qué me está pasando, pero no puedo parar. Y no puedo parar. Y no puedo parar. Y sigo hablando en otras lenguas. Y no puedo parar. Y ahorita que más o menos pude medio hablar español, le estoy marcando. Pero mire, se me traba la lengua. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para que se me quite? Y la hermana dijo, mira, pues no tienes que hacer nada. Sigue hablando. Eso en el momento que Dios determine, ya va a pasar y no va a pasar nada. O sea, eso es una bendición que Dios te está dando. Así que disfrútalo. Dice, yo pensé que iba a venir usted. No, ¿a qué voy? O sea, es una bendición que Dios te está dando a ti. Así que dale. El Espíritu Santo está bautizando en las casas. Porque desde el principio, en el original, la primera vez, el Espíritu Santo visitó a nuestros hermanos en una casa. Yo no sé por qué no fue en el templo, pero que sí lo sabe es el Señor. Hoy lo que me toca decir es lo que dije hace 8 días, es que tu casa es muy importante para Dios. Por eso Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque tu casa, tu familia, pero también tu habitación es importante para Dios. Por eso no contamines tus casas con basura, man, del mundo, porque tu casa es importante para Dios. Mire cómo bautizó aquí el Espíritu Santo a los 120 y luego los usó poderosamente con milagros, maravillas y señales, y como 3,000 personas se convirtieron a Jesús. ¿Dónde podrían meter 3,000 personas? Los apóstoles en aquel tiempo. Si sucedió en el día de Pentecostés. Habían 120 y en un momento a otro ya eran 3,120. Ahora, ¿dónde los concentran? No había templos que tuvieran la capacidad. Ya dijimos que a lo mejor los 120 fueron los que cupieron en el aposento alto y ya no entraron más. Estaba el templo de Jerusalén, sí, pero igual no era tan grande, como no ha sido tan grande. Entonces, ¿dónde? ¿Saben dónde? Capítulo 2, versículo, vamos a leer a partir del 43 al final. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, comían juntos, vivían juntos, alababan juntos, adoraban juntos, cenaban juntos, desayunaban juntos, vivían juntos. Y vendían sus propiedades porque estaban juntos. Y sus bienes porque estaban juntos. Y las repartían a todos. No como otros, según la necesidad de cada uno, porque estaban juntos. Si alguien comía camarón, comían camarón todos. Si alguien comía frijoles bayos, todos comían frijoles bayos. Pero como se acostumbraban los frijoles negros, comían frijoles negros. Porque ya saben que la comida oficial es el frijol negro. Ok. Bueno, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? Cheque como dice. Perseveraban ¿dónde? Cada día en el templo, y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que habían 3,000 que se convirtieron y se bautizaron, pero el Señor añadía cada día, porque los apóstoles hacían a cada minuto milagros, cada hora había milagros, señales, prodigios, paralíticos, ciegos, mudos, cojos, endemoniados, leprosos y de toda
gente de toda índole, de todo tipo de enfermedad, estaban sanando, y multitudes venían cada día a Cristo. La Biblia describe: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros estamos muy mal. Y estamos muy mal porque no hemos entendido, porque no estamos viviendo la vida que la iglesia debe vivir. Ese es nuestro problema. Perdón, ¿tiene reunión allá o acá? ¿Están platicando con Cristo? Perdón. Parece que vi que estaban platicando entre ustedes. Entonces, eso es muy importante. ¿Dónde meter 3,000, 4,000, 5,000, 10,000? Porque todos los días, dice, y todos los días se añadía a la iglesia. Obviamente no iban a construir un auditorio. Además, en esos tiempos no se acostumbraba. Hoy sí, pero en aquel tiempo no. Y los auditorios, para construirse, pues no se construyen de la noche a la mañana. Y además hay auditorios de 1,000, de 3,000, de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000. O la Arena Ciudad de México, en nuestra ciudad, por ejemplo, que le cabe unos 20,000 o más. Pero ¿qué son 20,000 personas? ¿O qué es un auditorio para 20,000? Para los miles que se convirtían en la iglesia. Entonces, ¿cómo le hacían? Había un templito en el que oraban, no sé, todo el día, todo el día había reuniones ahí, todo el día. Pero igual no cabían. Si aquí queremos meter 5,000, pues no los podemos meter. Si aquí queremos meter 1,000, pues no los podemos meter, aquí no caben. Pero sí podemos hacer varias reuniones para meter 1,000 o 2,000. A lo mejor con 5 reuniones sí metemos 2,000, ¿no? Pero con 5 reuniones tenemos que ocupar todo el día. Son 10 horas mínimas de trabajo. O si se hacen pues 12 reuniones, una hora por reunión, pues a lo mejor haríamos 12 reuniones. Pero no se puede hacer más. ¿Cómo hacían? Bueno, la Biblia describe todos los días en el templo y en las casas. Diga templo y casas. Iban a orar al templo, tenían alguna meditación de la palabra, pero regresaban a las casas. Y en la casa hacían 2 cosas: predicaban a Cristo y consolidaban, enseñaban, discipulaban a la gente en las casas. Por eso es muy importante que hoy nosotros nos vayamos de aquí, pero nos vayamos de aquí pensando: mi casa es importante para Dios, pero mi casa también puede servir a la obra de Dios. Mi casa puede ser un centro de predicación. Mi casa puede ser un lugar donde se pueda compartir la palabra. Mi casa puede ser un lugar donde sanen enfermos. Mi casa puede ser un lugar donde haya milagros. Mi casa puede ser un centro de salvación. Mi casa puede ser un centro de restauración. Dios va a usar tu vida, pero Dios también va a usar tu casa. Y ojalá pensemos hoy, con toda la extensión de la palabra, necesitamos entender y volver los ojos a la Biblia. Necesitamos volver a los principios bíblicos para el alcance de las personas, para la salvación de la gente, para alcanzar la mayor cantidad que logremos, porque el desafío y el reto es predicarle a todo el mundo. Y no lo vamos a lograr si seguimos con pensamientos mezquinos y raquíticos, con pensamientos tradicionales y convencionales que todos los movimientos y organizaciones cristianos han inventado, en lugar de volver a los principios bíblicos. Y hemos sido como amaniatados por siglos y siglos de un estado de inconsciencia en la iglesia, donde vivimos así, nada más, siempre los mismos, y nadie hace nada porque cambien las cosas. Y hoy vengo a decirles, amados, las cosas no van a cambiar
si no volvemos al principio bíblico, si no volvemos a la Biblia. Porque como dijo el gran filósofo, que concluyó diciendo, y la Biblia tenía razón. Me refiero a Carlos Darwin, que concluyó diciendo, y la Biblia tenía razón. Estaba loco yo, estaba mal, me equivoqué, la regué. La Biblia tenía razón. Creo que hoy, como ayer, como en el pasado, tenemos que pensar para contener a las multitudes. La iglesia del primer siglo, según el capítulo 5, 42 que leímos, lo hacía de manera muy impresionante. Todos los días en el templo y las casas. Todos los días estaban por las casas y por el templo. Este es el estilo de vida de la iglesia del primer siglo. Este versículo nos muestra un ritmo de vida, un ritmo de predicación, un ritmo de la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, la iglesia de esa era cuando estaban vivos los 12 apóstoles. Bueno, los 12 porque los completaron. Judas ya no estaba, pero alguien suplió su lugar. Y los 12 estaban predicando de manera impresionante. Ahora, la única manera de contener las multitudes era a través de las casas. Eran las casas donde se alimentaban y se retroalimentaban en la palabra y en la fe. Eran en las casas. Por eso hoy quiero concluir. Y quiero concluir de la siguiente manera. Si las casas en la iglesia del primer siglo fueron el factor predominante para tener el crecimiento que hubo de miles, es que las casas son la clave para el crecimiento de la iglesia. Siglos después, más de 1000 años tuvieron que pasar para que la ciencia descubriera, escucha esto porque voy a terminar, la ciencia descubriera que los seres vivos, que los cuerpos de los seres vivos se reproducen a través de células. Es con células. Las células biológicas con las que estamos compuestos son las que nos hacen ser lo que somos. Y cuando la ciencia descubrió que los cuerpos de los seres vivos se multiplican y hacen crecer los cuerpos a través de células, entonces la iglesia entendió que si la iglesia es un ente vivo, la iglesia es una iglesia viva, pero que además, según la Biblia, es el cuerpo de Cristo, luego entonces el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesita crecer de la misma manera a través de células. Por lógica, si la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, entonces va a crecer por... Con razón la iglesia del primer siglo creció tanto, porque en su tiempo no se llamaban células, porque nadie conocía ni siquiera la palabra. La palabra célula es una palabra biológica que existe hoy, es común entenderlo, pero en los tiempos de Jesús no existía la ciencia avanzada de hoy y no sabían. Pero Cristo, que es el omnisapiente, y Dios, que es el omnisapiente Señor, estableció así para que su iglesia creciera. Y sin saberlo, los apóstoles trabajaron a través de células en las casas, diga en las casas. Hoy le llamamos células, antes se llamaban reuniones en las casas, grupos en casa. Células es lo mismo. ¿Por qué células? Porque la forma como crece un cuerpo es a través de células, comprobado científicamente. Iglesia de Dios aquí,
Si los principios bíblicos nos los brincamos, esta es la consecuencia. No hay función. Si nosotros volvemos otra vez a los principios, volvemos a la Biblia, el éxito está garantizado. Pero solo si volvemos a los principios bíblicos, solo si hacemos las cosas como están escritas. Ya quería terminar con ese texto, pero mejor leo un último texto. Pónganse de pie y lo leen conmigo. Pablo el apóstol, cuando terminó su ministerio, qué impresionante, hermano. Cuando él termina su ministerio, al final de su vida, preso en Roma, estando preso en Roma por un tiempo, no sé cuánto, pero al final las autoridades romanas le dieron a Pablo un privilegio, llamemos, de continuar siendo preso, pero teniendo la ciudad por cárcel. Es decir, ok, te vamos a sacar de aquí, de la prisión, de esta cárcel, nada más, ve, sal, puedes estar aquí en la ciudad, no vayas a ningún otro lado, no salgas de la ciudad, porque si vuelves a salir de la ciudad, ahora sí, te regresamos y ya no te sacamos más nunca. Y le dieron la ciudad por cárcel. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Capítulo 28, versículo, bueno, si ustedes quieren leer desde el versículo 17, Pablo empieza a predicar a los judíos que están en Roma. Va a las sinagogas de la ciudad, allí en Roma, y predica. Y muchos creyeron a la predicación de Pablo, pero al final, en el versículo número 28, Pablo termina así: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, porque los judíos ya después ya no quisieron escucarlo. Y el versículo 29 dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre ellos. Y Pablo permaneció 2 años enteros. ¿En dónde? En una casa alquilada, o sea, una renta, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, sabiendo que su vida estaba a punto de terminar. Pero cómo me impresiona que escuche bien, que el ministerio de Pablo, que también si lo leemos, fue muy importante las casas para él. Cuando él va a terminar su ministerio en Roma, él alquila una casa para predicar allí la palabra de Dios. ¿Cómo consideraba Pablo la casa muy importante? Pero no solo para vivir, no solo para dormir, no para habitarla nada más, sino para que sirviera como un centro de predicación. Amados, creo que le hemos dado muchas vueltas y le hemos creído mucho a las mentiras del internet, a las mentiras de los falsos, a las mentiras de Bolaines y de otros contradictores que desde siempre han estado en contra de los grupos celulares y han desanimado a miles. No obstante, la iglesia se sigue multiplicando por miles de células a nivel mundial. Quiero que sepan que en la China, el día de hoy se están convirtiendo 20,000 personas cada día. Solo en la China, día con día, 20,000, ese es el registro que hay actualmente. 20,000 personas que se convierten en las casas,
en las células, porque en China está prohibida la predicación abiertamente, porque es un país comunista y porque le cerraron los templos y porque no les dan permiso de predicar ahí. Les han quemado los templos, han encarcelado a los pastores, han matado a algunos, pero China está creciendo más que nunca, como nunca en la historia. Es el país que va avanzando de manera impresionante en las casas. Yo quisiera orar con usted para que su casa se convirtiera en un centro de predicación, en un centro de milagros, de señales, de sanidades y de prodigios. No sé si usted quiere, pero si usted no quiere, muy respetable, no se preocupe, habrá quien quiera. Eso sí, ténganlo por seguro, que Dios tiene gente que sí quiere. Cierra tus ojos, por favor. Padre, queremos volver a los principios bíblicos. Perdónanos. Aquí hay un montón de hermanos que están conmigo y quizá hoy han entendido tu palabra. Yo pido que sanes sus corazones, que sanes sus mentes, que sanes sus vidas y que los bendigas con tu palabra. Que hoy muchos vuelvan a ti, Señor. Muchos vengan otra vez a tu palabra y retomen el espíritu de la iglesia del primer siglo, de todos los días en el templo y por las casas, todos los días. Permítenos servirte, Señor. Permítenos, por favor. Queremos volver a la estrategia bíblica de las reuniones en casas, hoy llamadas células. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, y que la inspiración de tu Espíritu Santo y su revelación venga a ellos para bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.